millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Para salvarnos de la muerte eterna, su vida Él ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios dará. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. El Señor los siga bendiciendo en este momento, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente poderlos saludar y pues desear a cada uno bendiciones de parte de nuestro Señor. Con la ayuda del Señor quiero en esta ocasión nuevamente que meditemos la palabra del Señor para que siempre el Señor nos vaya enseñando su voluntad, nos vaya aclarando las situaciones, porque estamos sujetos a diferentes situaciones, amados hermanos. Si yo preguntara en esta noche, ¿quién de nosotros no tiene alguna aflicción? Yo creo que no habría nadie, ¿verdad? De una o de otra manera estamos afligidos. De una y de otra manera el Señor ha permitido situaciones a nuestra vida porque está en su soberana voluntad, porque también está en su voluntad permisiva, que es aquello que Él permite y que va según las decisiones que nosotros hayamos tomado. Y eso nos lleva a pensar, amados hermanos, es necesario que el cristiano sepa por qué está sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tendemos a decir rápidamente, yo estoy bajo una prueba. Y si nos ponemos a ver a la luz de la palabra, ¿será realmente así? O tendemos a decir, amados hermanos, o señalar a alguien y decir, fulano de tal sufre porque tiene pecado oculto. Cuando nosotros no sabemos la situación de esta persona, máxime si no es visible aquellas evidencias de su salvación, es decir, máxime si no lo estamos viendo, no estamos con esa persona y no sabemos. Por esa razón, con la ayuda del Señor, quiero que veamos un tema, amados hermanos, para que la palabra bendita del Señor sea la que nos enseñe. La palabra bendita del Señor sea, amados hermanos, la que nos dirija y vayamos cada uno de nosotros viendo lo que Dios quiere. Los invito, hermanos, para que busquemos la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3. Allí vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor como introducción para comprender las razones por las cuales sufre un cristiano. Capítulo 3, versículo 17, dice su bendita palabra: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Amados hermanos,
Vemos en este pasaje con claridad que pueden venir aflicciones por dos motivos principales. Por la misma voluntad del Señor a nuestra vida, y vamos a ver las razones por las cuales el Señor nos permite las aflicciones en nuestra vida, pero también situaciones que son a causa de nuestras decisiones o a causa de aquello que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver a la luz de la palabra del Señor a qué se refiere este pasaje. Pero quiero que vayamos en primer lugar a ver la primera razón por la cual sufre un cristiano, amados hermanos. El cristiano, en primer lugar, puede estar sufriendo a causa de su desobediencia. Vayamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 6, y vamos a leer ahí un pasaje muy conocido, capítulo 6, versículo 7. Dice su palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recordemos lo que decía el apóstol Pedro, que nosotros vamos a padecer, pero es mejor que lo hagamos haciendo la voluntad, haciendo el bien, si así Dios lo quiere, dice, que haciendo el mal. Es decir, una de las razones por las cuales un cristiano sufre, y aquí estamos hablando de cristianos, debemos aclarar eso también antes de continuar. No estamos hablando de aquellas personas que no conocen a Dios, estamos hablando de cristianos. Un cristiano sufre por su desobediencia, y vamos a ver un ejemplo en la palabra del Señor. ¿Sabe qué ejemplo? Aquel ejemplo de un personaje tan conocido en el Nuevo Testamento, que se le conoce como el hijo pródigo. Usted lo encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Si usted quiere lo puede buscar, pero por cuestiones de tiempo vamos a tratar solo de mencionar algunos aspectos. Pero si usted va y ve ese pasaje, habla de aquel hombre que tenía dos hijos. Es decir, un hombre tenía dos hijos y viene aquel hijo menor y le habla a su padre y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice. Y la palabra del Señor dice, y le repartió los bienes. Es decir, el papá escucha a su hijo, le reparte los bienes. ¿Qué sucede? La palabra de Dios dice, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se va lejos a una provincia apartada y allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Y la palabra dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Y cuando le comenzó a faltar, él va y se arrima a uno de los ciudadanos de aquella tierra que lo manda a su hacienda a apacentar cerdos. Y cuando está en medio de aquel trabajo, él desea llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos porque él tenía hambre, pero nadie le daba. Una situación de desobediencia que encontramos en el ejemplo de este padre y la relación de sus dos hijos. Aquel hijo menor que está en desobediencia se aparta de la bendición de estar con su padre y por lo tanto ahora comienza a sufrir. Vamos a tomar este ejemplo, amados hermanos, para ir considerando por qué el cristiano sufre por su desobediencia. Ahora, ¿qué sufrimiento vino para este hijo pródigo, para este hijo menor? Pues en primer lugar, notamos que su desobediencia le llevó a no valorar los privilegios que tenía. Él estaba en un lugar donde no le faltaba nada. El privilegio de hijo no es lo mismo que de aquel empleado o el esclavo de aquel entonces. Él lo tenía todo, como lo dice el versículo 12 de este evangelio según Lucas. Es decir, él lo tiene todo, pero él no valora eso y se dirige a su padre para pedirlo, lo quiere para él y quiere hacer lo que él quiera. Vemos también que él está menospreciando a su padre. ¿Por qué razón? Porque en la cultura de los judíos, la herencia era repartida únicamente cuando el padre había fallecido.
Es decir, si este hijo estaba pidiendo su herencia antes de tiempo, en pocas palabras es como decir, ya quiero muerto a mi padre. Quizás no lo expresaba con las palabras, pero eso estaba dando a entender, menosprecia a su padre, pero también menosprecia a su hermano. ¿Por qué razón? Porque otra cuestión en la cultura de los judíos es que la herencia después de la muerte del padre era repartida por el hijo mayor y obviamente le tocaba doble porción al hijo mayor. Pero este es el hijo menor el que pide y dice, yo quiero los bienes que me corresponden. Está menospreciando a su hermano porque él es el que está tomando la iniciativa y vive en rebeldía. Vive en rebeldía. Él hace lo que quiere, hace lo que su pensamiento le dicta y se va a aquella provincia apartada donde dice, desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Podemos llamarle a esto lo que él está sembrando. Recordemos el pasaje de Gálatas, no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Este joven viene sembrando desobediencia, viene menospreciando a sus seres queridos, menosprecia sus privilegios. Esa desobediencia es lo que él se encuentra sembrando. Ahora, consideremos ¿qué comienza a cosechar? Pues él comienza a sufrir. Si usted lee el versículo 14 del Evangelio según Lucas, ahí dice que cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino un gran hambre en aquella provincia y le comenzó a faltar. Comienza el sufrimiento para esta persona. Comienza el sufrimiento y ahora ya está empezando a cosechar aquello que sembró. Pero ese sufrimiento va en aumento. Si usted lee, como ya vimos o como ya mencionamos, los versículos 15 y 16, él en primer lugar ahora ya no es aquel que tiene todo, ya no tiene los privilegios de hijo, ahora se va a ser un trabajador. Va con aquella persona, aquel ciudadano de aquella tierra para que le dé trabajo. Y le da un trabajo que para los judíos es humillante, apacentar cerdos. Los cerdos eran animales inmundos o son animales inmundos según la Biblia y lo mandan a cuidar eso y todavía en medio de su sufrimiento él desea ese alimento. ¿Qué quiere decir esto? Su sufrimiento va en aumento. Ahora es lo que está cosechando después de haber sembrado desobediencia. Entonces podemos decir, hermanos, que el cristiano sufre a consecuencia de su desobediencia y alejamiento de Dios. El cristiano sufre por alejarse de Dios, y lo quiere decir en resumen. ¿Qué debe de hacer para corregir esta situación? Pues lo que hizo este joven, pensemos, en primer lugar en el versículo 17 encontramos que él reconoce su pecado. El versículo 17 describe a este joven diciendo, y volviendo en sí, es como quien dice, reflexionó, recapacitó, está reconociendo su situación. Muchas personas reconocen cómo están, reconocen que están mal, pero no es suficiente reconocer algo. Es necesario también confesar, es decir, si yo reconozco, puede que solo en mi mente lo tenga y quizás los demás no lo sepan, pero yo debo también de dar a conocer a Dios primeramente que he pecado. Por eso allí dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, acepta ante Dios, ante los demás, de que hizo mal. Pero reconocer y confesar no es suficiente si no hay arrepentimiento de por medio. El arrepentimiento es un cambio de actitud. El versículo 20 de ese evangelio según Lucas dice que él se levantó y vino a su padre. Es decir, él tomó acciones, ese cambio de actitud. Ahora viene arrepentido a su padre. Tuvo que tomar esas acciones para corregir esa desobediencia que él estaba manifestando.
Ahora, amados hermanos, reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos sufriendo? Es una buena razón por la que tiene que venir a nuestra mente, y en esta noche quiero dirigirme a cualquier hermano que en este momento esté fuera de la comunión con el Señor. Aquel hermano que se ha alejado, que se ha apartado de la comunión, que quizás está viviendo una vida de pecado, y aunque usted no diga que está viviendo perdidamente, el hecho de no mantener comunión con Dios ya es desobediencia. ¿Por qué está sufriendo? Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Si yo he pecado y estoy alejado de Dios, mi propia desobediencia me va a hacer sufrir. En ningún momento puedo decir y expresar, como decimos aligeradamente, Dios me está probando, porque no es cierto. Muy probablemente estemos cosechando aquello que hayamos sembrado. Recordemos que la Biblia misma nos dice: alejados del Señor, nada podemos hacer. Apartados de mí, dice, nada podéis hacer, dice su bendita palabra en Juan 15. Nada podemos hacer. Lejos de Él, solo estaremos caminando cada vez más para hundirnos en el pecado, para llegar a aquel chiquero del mundo. Si bien no somos condenados, pero sí vamos a sufrir las consecuencias por alejarnos de Dios. Por eso, hermano, hermana, usted, si está alejada de Dios, tome las acciones necesarias, reconozca que ha pecado delante de Dios, confiese su pecado delante de Dios, y de nuestros hermanos ancianos llegue a declarar la razón por la cual usted se ha arrepentido. Pero también arrepiéntase, porque necesita tener un cambio de actitud. Es decir, usted debe volver en amistad con Dios, tiene que estar bien delante de Dios, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Si usted no lo hace, va a traer consecuencias. Su palabra dice que si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Lo dice el apóstol Juan en su primera carta. No pretendamos esconder las cosas, porque también su palabra en la epístola a los Hebreos dice que no hay cosa creada que no se haga manifiesta ante su presencia. Si usted no quiere decir que ha fallado delante de Dios, Dios ya sabe que usted le falló. Por eso su palabra, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice que reflexionen, que se examinen, que se analicen, porque si no, dice, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El cristiano puede adelantar su muerte si vive en desobediencia, y hay varios pasajes en la Biblia que lo declaran. Ahora, pero si nos examináramos, dice, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32. Hermana, hermano, si está alejado del Señor, venga ante Él, venga arrepentido, reconozca, confiese y arrepiéntase y póngase a cuentas con el Señor. He analizado mi vida y estoy preguntándome, ¿por qué estoy sufriendo? Nada va a escapar de la ley de la siembra y de la cosecha. Debemos examinarnos a nosotros mismos de forma sincera. La primera razón, el cristiano sufre por su desobediencia cuando un creyente se aleja de Dios. Vayamos más adelante. Vamos a ver la segunda razón, amados hermanos, pero no apartemos de nuestra mente lo que dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Que no se aparte de nuestra mente esto, porque va a ser la base. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo, un ejemplo tan conocido, aquel rey David. ¿Quién no conoce el ejemplo de David? Todos lo tenemos de memoria. David, dando lugar a los deseos de su carne, satisface aquel apetito sexual que tiene, se acuesta con Betsabé, comete adulterio, luego en medio para ocultar ese adulterio, él manda a matar a Urías Eteo. Todo eso está en la mente de David y sus siervos nada más escuchan sus órdenes, pero David es el que está teniendo todo eso en su mente. Quizás o seguramente en su mente llegó de decir, nadie se ha dado cuenta, nadie sabe lo que ha pasado. Pero ahora
vamos a ver lo que la Biblia dice. El cristiano sufre por ocultar su pecado. Ese ejemplo, si usted lo quiere buscar, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en los primeros 12 versículos de ese capítulo. Pero consideremos lo que David está sembrando en este ejemplo. David, en primer lugar, peca contra Dios, porque él desea a aquella mujer de su prójimo, pregunta quién es, la mandan a traer, le dicen que es mujer de Urías Eteo, y aún sabiendo que es una mujer casada, no se detiene y él avanza con su pecado. Él peca contra Dios. David quiere ocultar ese pecado. David quiere ocultar ese pecado. ¿Por qué razón? Después de que Urías muere, viene Betsabé, le dice que está embarazada, ahora viene, pasa el luto Betsabé, y ¿qué es lo que hace David? La trae a su casa y la toma por mujer, como que nada hubiera pasado. Ya murió su esposo, ahora la puedo tomar por esposa. Está pretendiendo ocultar su pecado. Pero el hecho de estar pecando hace que David peque más y más. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 9. Cuando ya está el profeta declarándole a David frente a frente y le dice: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él, dice su palabra, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo que David hace es sembrar más y más pecado en su vida. El adulterio. Él es autor intelectual del asesinato de Urías y está haciendo que blasfemen contra Dios. Ahora, si David sembró eso, ahora a David le van a venir las consecuencias, es decir, va a comenzar a cosechar aquello que él ha sembrado. Va a comenzar a cosechar aquello que ha sembrado. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la primer cosecha? Él sufre directamente. Viene la sentencia de parte de Dios en el versículo 14 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Por cuanto este asunto, dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ya su hijo había nacido, ya habían pasado meses desde que David traía ocultando su pecado, y ahora Dios lo declara, y ahora David sufre porque su hijo va a morir a causa de su pecado, por haberlo ocultado David. Pero no solamente David está sufriendo, van a sufrir aquellas personas cercanas a él. En el versículo 11 de ese mismo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 dice: he aquí, dice la sentencia de Dios, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Más adelante vamos a considerar unos detalles sobre eso. Pero ahora hay sentencia para David. Va a sufrir también sus allegados. David va a tener una vergüenza pública. Es la cosecha que él está teniendo por haber sembrado aquel pecado oculto, porque en ese mismo versículo 11 del capítulo 12 dice: y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Aquello que David había hecho en oculto, ahora se le iba a manifestar a él de manera pública. Una vergüenza pública es la cosecha que David está teniendo por haber ocultado su pecado. Está sufriendo David. Recibir esa noticia de parte del profeta es tener la certeza de que va a suceder. Y por eso decimos que el cristiano sufre porque pretende ocultar su pecado, pero a Dios nada le podemos ocultar. El cristiano sufre cuando oculta su pecado. Ahora, ¿qué tenía que hacer David o qué tiene que hacer David? Lo mismo que el hijo pródigo: reconocer su pecado. Reconocer, aunque el profeta fue el que le hizo ver, él en su corazón tuvo que haber reconocido: hizo mal delante de Dios. Tiene que confesar su pecado David, porque David pecó contra Dios, y por eso él expresa al profeta Natán:
pequé contra Dios. David tiene que arrepentirse, es decir, tiene que haber un cambio de actitud. Aunque en ese momento todavía no era visible, podemos decir que hubo un cambio en David, porque Dios examina el corazón y a través del profeta Natán le dice: Jehová ha remitido tu pecado. Dios examina su corazón, sabe que se arrepintió y ha tenido ese cambio de actitud, y fue evidente a través de lo que David expresa en el Salmo 51. Por eso sabemos que David se arrepintió. Pero son las acciones que él tuvo que tomar para corregir aquello que le está llevando a sufrir. Debe que reconocer, confesar y arrepentirse. Por eso dijimos que la segunda razón es por ocultar pecados. Consideremos lo siguiente, amados hermanos. Nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿por qué estoy sufriendo? Y ahora ya no me dirijo a aquellos hermanos que están alejados de la comunión del Señor. Ahora me dirijo a todos aquellos hermanos que manifestamos estar en comunión con Dios. ¿No hay algo oculto en nuestra vida personal? ¿No hay algún pecado que tengamos escondido y que nosotros no hayamos querido confesar o declarar? Hermanos, todo tiene su consecuencia. Lo que sembramos lo vamos a cosechar. Si yo oculto mi pecado, jamás voy a escapar de la justicia de Dios. Mi propia desobediencia me va a llevar a sufrir, y no puedo estar diciendo: Dios me está probando. Es cierto, los demás no pueden saber lo que hay en mi corazón, pero yo sí. Yo que me puedo examinar a mí mismo. Dios, que examina y conoce lo más profundo de mi corazón, sabe, y por eso yo no tengo que decir con ligereza: Dios me está probando, si realmente estoy ocultando un pecado. Más bien debemos seguir el consejo de la palabra de Dios que nos da en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No esperemos a que llegue el juicio de Dios, porque va a ser severo. Dijimos, a Dios nada se le puede ocultar. Ya mencionamos el pasaje hace un momento en Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no se haga manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo estoy delante del Señor? Yo puedo pretender esconder las cosas, pero a Dios no le puedo ocultar nada. Yo puedo pretender engañar a los demás, pero a Dios jamás lo voy a poder engañar. Por eso Gálatas dice: no os engañéis, más bien soy yo el que me engaño a mí al creer que puedo engañar a los demás y no sufrir ninguna consecuencia. Tener un pecado oculto va a traer consecuencias graves, amados hermanos. Volvemos a repetir el pasaje que el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corinto, cuando les dice que para tomar la cena del Señor lo debemos de hacer de manera correcta y no de forma indigna, porque cuando lo hacemos indignamente llega a aquellos enfermos, dice, aquellas enfermedades, aquellos debilitados, aquellos que contristan al espíritu o apagan al espíritu, y muchos, dependiendo de la gravedad de sus actos, muchos duermen. Es serio, amados hermanos, el hecho de pretender ocultar nuestros pecados. Dios es justo y sabe todas las cosas. Él nos va a juzgar, Él nos va a castigar para que no seamos condenados con el mundo, dice, porque no somos condenados con el mundo, pero Él nos va a corregir. Si es que hemos llegado a pecar, es porque Dios nos ha dado la libertad de tomar nuestras decisiones, obedecerle o hacer lo que yo quiero. Eso está en la voluntad permisiva de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, pero las consecuencias las voy a sufrir. Si estamos en esa condición, si hay alguien en esa condición, la palabra invita a reconocer su pecado, confesar su pecado y arrepentirse de ese pecado. Es decir, desde el corazón reconoce y se arrepiente, mostrando un cambio de actitud. Volvemos y hacemos la pregunta:
He analizado mi vida para saber por qué estoy sufriendo. Dijimos al principio, todos estamos sufriendo, amados hermanos. Todos sufrimos de una y de otra manera. Estamos en diferentes aflicciones. Nadie en esta noche que esté presente dice que puede decir que no está en una aflicción. ¿Por qué lo estoy? ¿Por qué estoy sufriendo? Ya hemos dado 2 razones. Son 7. No vamos a concluir el día de hoy, pero vamos a ver la tercera razón. Y cuando digo son 7, hermanos, no es porque sea una regla, sino más bien porque son las que el Señor nos ha permitido encontrar en la palabra del Señor. 7 razones, pero vamos con la tercera razón. El cristiano sufre como consecuencia de los pecados pasados. Esto va a parecer extraño para muchos quizás, pero vamos a ver lo que la bendita palabra del Señor nos dice. Siempre teniendo en nuestra mente el pasaje de Gálatas 6:7. No nos engañemos, porque de Dios no nos podemos burlar. Lo que sembramos, cosechamos. Ahora, vamos a tomar nuevamente el ejemplo de David. Ya hablamos en parte de ese ejemplo de David que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ya mencionamos detalles de la vida de David, de que él peca contra Dios, oculta su pecado y ese pecado le lleva a cometer más pecados. Ya no vamos a tomar mucho tiempo mencionándolos, ya lo hicimos en el punto anterior. Ahora, es lo que David sembró. Ahora veamos otros aspectos sobre lo que David está cosechando. Hace un momento mencionábamos que David estaba sufriendo él y que también iba a sufrir sus allegados y que también David iba a pasar esos momentos difíciles que no iba a poder escapar. Pero ahora consideremos el tiempo en que David estuvo sufriendo. Si pensamos a corto plazo, podemos mencionar, amados hermanos, el hecho de la muerte del hijo de David. ¿Recuerda la sentencia que Natán le da a David? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Una sentencia dolorosa, una sentencia que se lleva a cabo a corto plazo, porque apenas unos meses habían transcurrido desde que David pecó. Ahora Natán le hace ver su pecado, y en los pasajes posteriores, en ese capítulo 12 del versículo 14 en adelante, usted puede encontrar que David está clamando a Dios, pero de todas formas aquel niño muere. Fue la voluntad del Señor. Quiere decir que David está cosechando a corto plazo. Ahora, amados hermanos, pensemos en una situación adicional. Recordemos que a David le dijeron que de su propia casa iba a levantarse el mal. Y ahora pensemos lo que describe, y eso lo describe el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Pero en el capítulo 13, versículo 14, vamos a encontrar un breve resumen de cuando Amón viola a su media hermana Tamar. Es decir, ha transcurrido un tiempo más y David ya comienza a sufrir aquellas consecuencias. Está cosechando aquello que sembró. Probablemente han pasado otros meses, probablemente han pasado quizás años, no lo sabemos con exactitud, pero ha pasado el tiempo. El pecado de David quedó atrás, pero él está sufriendo todavía consecuencias de sus pecados. Ahora, consideremos un poco más a largo plazo. Pensemos en lo que la Biblia dice acerca de su hijo Absalón, cómo su hijo Absalón se pone en rebeldía, cómo su hijo Absalón quiere destronar a su padre y de hecho lo hace, y cómo la Biblia dice que David sale huyendo delante de su hijo. Y yo siempre me he puesto a pensar en lo siguiente: ¿no era David muy experimentado en la guerra para enfrentar a aquel hijo que era un principiante, llamémosle así? ¿Por qué David huyó? Y luego vemos a Absalón haciendo cumplir aquella palabra de Natán que describe el capítulo 16, versículo 2 del segundo libro de Samuel, cuando dice que pusieron a Absalón en una tienda sobre el terrado, dice: y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel.
Aquello que Natán le había dicho, que lo que él hizo en oculto ahora se le iba a venir una vergüenza pública, se estaba cumpliendo a largo plazo. Y para mí esa es la explicación del por qué David sale huyendo de su hijo. No porque él no supiera cómo enfrentarlo, sino que Dios le había hecho entender a él que estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados, que probablemente para ese entonces ya habían pasado algunos años. Todo le había sido anunciado y David tenía que aceptar la voluntad de Dios. ¿Pero estaba sufriendo? Claro que sí. David estaba sufriendo. Por eso podemos decir que David sufre por las consecuencias de pecados pasados. Porque Dios perdona hasta el más cruel pecado que nosotros nos podamos imaginar. Pero las consecuencias de nuestras acciones las tenemos que vivir, porque todo lo que se siembra se cosecha. Ahora, el tiempo en que se va a llevar a cabo y la forma en que esto se va a llevar a cabo solo está en la voluntad del Señor. Nosotros no nos podemos acelerar. Por eso dije hace un momento, David, no cabe duda, comprendía eso, por eso huyó de su hijo. Y por eso es cuando siempre afirmo lo siguiente: nosotros no podemos señalar a ningún cristiano que esté sufriendo y decirle: tu sufrimiento es a causa de tu pecado oculto, que es algo que muchas veces hacemos con ligereza. Pero algo que sí podemos decir es: ese cristiano que está sufriendo, si analiza su vida, si ha pecado delante de Dios, si ha ocultado su pecado, o recuerda, llega a su mente algo que pasó quizás hace muchos años, si Dios le está haciendo ver eso, él puede comprender que su sufrimiento es a causa de aquello que hizo en el pasado. No todo el sufrimiento, amados hermanos, es porque es una prueba de Dios, que es lo que tendemos a decir rápidamente. Dios me está probando. No todo es así. No lo podemos decir, pero tampoco podemos señalar a nadie más. Solo Dios, que examina el corazón y la persona, sabe en cuál de estos sufrimientos encaja su situación. Por eso tenemos que hacer un análisis sincero. Tenemos que hacer un análisis sincero. ¿Qué acciones tiene que tomar ahora David? ¿Qué acciones tiene que tomar? Aceptar las consecuencias. Es decir, David no tiene que reclamar a Dios: ¿por qué estoy sufriendo? Dios le está haciendo ver por qué está sufriendo. David no tiene el pretexto para decir: ahora, Señor, como me estás haciendo sufrir, yo mejor me voy de tu voluntad, me aparto de la comunión. De ninguna manera. David lo que tiene que hacer es andar rectamente delante de Dios, y la palabra del Señor confirma que eso hizo David, porque él vino con un corazón contrito y humillado, y la Biblia dice: a eso o a ellos no desprecia nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, David tomó las acciones necesarias. Ahora, la situación suya y mía. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿He analizado mi vida para saber la razón por la cual estoy sufriendo? Ya dijimos, Dios perdona, pero no va a quitar las consecuencias. Dios va a permitir eso porque es lo que nosotros hemos sembrado. Él tomó en cuenta nuestra decisión. Fuimos nosotros los que decidimos pecar, salirnos de la voluntad de Dios, y ahora nosotros tenemos que aceptar. Es decir, también, al igual que David, tenemos que tomar las decisiones necesarias. Si el Señor nos ayuda, nos ilumina y nos hace entender que lo que estamos sufriendo es por algo que hicimos, tenemos que aceptar las consecuencias y andar rectamente delante de Dios. Es un reto para cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer un análisis sincero.
No lo podemos hacer rápidamente pensando de como nadie se da cuenta, yo voy a decir que Dios me está probando a mí. El Señor sí lo sabe todo y a Él no lo podemos engañar. Me hace ver también que yo no puedo señalar a nadie de que tenga un pecado oculto porque solo Dios y esa persona lo saben. Que el Señor nos ayude para irnos examinando de forma sincera, hermanos. Que el Señor nos ayude para que podamos cumplir lo que leímos al principio en la carta que el apóstol Pedro escribió. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, si así la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcamos haciendo el bien. Hoy nos enfocamos en aquella parte que el cristiano sufre por tomar sus malas decisiones. Pero no se queda todo allí, amados hermanos. Si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad, cuando el Señor nos conceda, vamos a ver las otras 4 razones que ya se enfocan en el propósito de Dios y cómo Dios va trabajando en nuestras vidas y cumpliendo lo que Él quiere en nuestra vida personal. Pero como dijimos, cuando el Señor nos conceda el tiempo y la ocasión, vamos a mencionar acerca de esto. Por lo pronto hemos visto estas 3 razones de por qué sufre el cristiano, las razones por las cuales sufre un cristiano. Analicemos de forma sincera y tomemos las acciones que Dios espera de nosotros. En este momento, que el Señor los siga bendiciendo por medio de su bendita palabra. En los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador, ¿quién irá las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo y al mundo. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. A mi venid, la voz divina llama, clama, venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, su vida en la ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que venga pronto el día tan glorioso en que Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y